esta predicación y le puse por tema el llamado de Dios. Amén. Vamos a leer Colosenses 3, 23 y 24. Amén. Lo vamos a leer juntos, 23 y 24, y dice así: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y oramos. Señor, te doy gracias por estos momentos, Señor, que tú me estás permitiendo estar aquí en tu iglesia, Señor, delante de tu pueblo. Gracias, Padre amado, por la palabra que has traído a mi vida, mi Dios. Te pido que me permita, Señor, poderla compartir con tu pueblo, mi Dios amado, y que no sean mis palabras, Señor, sino tu palabra solamente la que hable por medio de mí. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Y bueno, dice que hagamos todo de corazón como para el Señor, sabiendo que la recompensa es de Cristo. Amén. Bueno, casi siempre pensamos que servir a Dios solo le corresponde a los pastores o a los líderes o a cualquier misionero, y que está limitado solamente dentro de la iglesia. O sea, nuestro servicio solo está dentro de la iglesia. Afuera podemos ser lo que somos, y dentro de la iglesia, pues solamente se limita ahí el servicio. Pero pues no es así. Podemos hacerlo en cualquier lugar y debemos de servir con obediencia y con excelencia. También un punto importante que debemos considerar es que el servir a Dios es un privilegio, debido a la grandeza de aquel a quien servimos. O sea, realmente no es por nosotros. Nosotros queremos servirle a Dios y lo vamos a hacer con toda la excelencia que en nuestras manos esté. Pero esto es para Dios. Amén. Bueno, teniendo en cuenta que seguimos los pasos de Cristo, y obviamente esto requiere un gran compromiso por nuestra parte. Tenemos que ser fieles, consagrados y estar dispuestos. El llamado que Dios nos hace, no cualquiera lo toma. Dice Dios que pocos son los llamados y pocos los escogidos. Y muchos son los llamados y pocos los escogidos. Perdónenme los nervios de estar aquí. Entonces, no cualquiera toma ese llamado. Todos somos llamados a servirle, pero muchos estamos sentaditos, esperando que nos ministren siempre. Y se ha preguntado qué puede hacer Dios con un corazón dispuesto a servir. ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Alguien se ha preguntado qué haría Dios conmigo? Yo que estoy dispuesto a servir, o tal vez que no estoy dispuesto. ¿Qué puede hacer Dios en mi vida? Muchas cosas. Haría cosas maravillosas. Nos ministraría de una manera única. Obviamente nuestra vida ya no sería la misma. Nuestro corazón sincero estaría lleno de humildad y lleno de la presencia de Dios. Pero, pues volviendo a la realidad, ¿cuántos estamos dispuestos a disponer nuestro corazón? Amén. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver
cómo Dios elige a quien Él quiere y porque Él quiere, nos usa de la manera que a Él le place. Vamos a ver Primera de Samuel 16. Uno. Bueno, esta es la historia de cómo Dios manda a Samuel para que unja a David como el próximo rey de Israel. Y dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido. Hizo luego pasar Isaí a Sama y dijo: tampoco a este ha escogido. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a este. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hasta ahí. Entonces vemos que Dios ya tenía preparado al nuevo rey de Israel. Él lo eligió desde antes, y vemos que Samuel se dejó llevar por la apariencia del primer hijo de Isaí. En donde le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Entonces, hermano, quiero motivarte en esta noche a que dispongas tu corazón, sobre todo cuando vengas a la casa de Dios. Cada que escuches una alabanza en tu casa, aquí en la congregación, una predicación, no importando cuál hermano esté al frente, cantando o predicando, siendo tu corazón dispuesto a escuchar a Dios y a adorar a tu Señor. Porque muchas veces ponemos nosotros mismos un estorbo para poder servir a Dios, o sea, no solamente para adorarle, sino vamos más allá para servirle. Vemos aquí que Dios escoge a David sin importar que era un pastor de ovejas, sin importar
que era el más pequeño de su familia, de sus hermanos, tal vez la estatura que tuviera. Él no vio nada de eso. Dice que él ve el corazón. Entonces, si tú estás ahí sentado, si tú estás ahí de aquel lado y piensas que nadie te voltea a ver, que tal vez el hermano líder no te considera, te sientes menos, pues déjame decirte que Dios te ha escogido. O sea, y por algo estás aquí. Y si vamos a servirle a Dios, primero tenemos que disponer nuestro corazón, porque Dios ya nos escogió. Nada más hace falta que nosotros demos ese paso para agradarle a Él. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que por la gracia de Dios estamos aquí. Por su gracia somos lo que somos. Y muy en particular, yo creo que lo primero que tenemos que tener y que darnos cuenta es de que estamos necesitados de Él. No hay nada fuera de Dios que nos lleve a la felicidad. Necesitamos de Él sí o sí. Necesitamos de su presencia. Tenemos que tener hambre de su palabra, hambre de esa comunión con Él. Y entonces, hambre de que Él nos use para la obra que Él ya tiene para nosotros, para el propósito que ya está formado para nosotros. Solamente debemos dejarnos llevar, dejar de lado todo aquello que estorba y fijando los ojos en Él. Amén. Bueno, y vemos igual ahí en Primera de Samuel, ahora 17:42. Vamos a leer del 42 al 47 y dice así: Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Amén. Aquí vemos que el filisteo, cuando vio a David, dice que le tuvo en poco, porque era muchacho. Y muchas veces las dificultades que tenemos en la vida, ya sean económicas, familiares, por la situación que estemos pasando, muchas veces las vemos como ese filisteo, pero tenemos que recordar que hemos sido escogidos, así como David fue escogido y así como ni siquiera su padre ni sus hermanos creían que él podía ser el ungido de Dios, así nosotros debemos de creer que Dios nos ha escogido y que ninguna batalla va a poder con nosotros, porque ciertamente tenemos de nuestro lado al Dios de Israel. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta que Dios no va a permitir que su obra o sus propósitos se queden a medias. O sea, se va a cumplir sí o sí, porque Él es soberano. Porque Él así lo quiere, y si Él nos ha escogido es porque Él tiene un propósito y se va a cumplir sí o sí. Él escoge gente que nadie consideraría para hacer su obra, solamente para que el mundo sepa que la obra es de Dios. O sea,
David cuando se quería enfrentar a Goliat, él sabía, él tenía idea de sus capacidades, él conocía sus habilidades, él ya había usado la honda, él ya había luchado con animales feroces, entonces sabía de lo que era capaz, él sabía que podía enfrentarse a ese filisteo, pero no solamente confiaba en sus habilidades, él sabía en nombre de quién iba y a qué Dios tenía que agradar. Entonces no nada más podemos o tenemos que confiar en lo que nosotros tenemos, en esos dones y talentos que Dios ya nos ha dado, en esas habilidades y capacidades con las cuales ya hemos sido, capacitados. O sea, eso es muy importante, pero David sabía con quién iba. David sabía quién era su Dios y David sabía que iba a vencer no solamente por la habilidad o por la experiencia que ya tenía al atraer a las ovejas de nuevo al rebaño o al pelear contra esos feroces animales, sino que él sabía quién era su Dios. Él siempre supo quién estaba de su lado. Entonces nosotros sabemos que si Dios nos ha escogido, no es porque yo soy, no sé, muy buena o soy intelectual, mis estudios aquí realmente comparado con lo que ya tengo en Dios no valen nada. Simple y sencillamente es porque Él me quiso tener aquí, es porque Él te quiere tener aquí y es porque Él te ha escogido y es para que los demás conozcan también la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? En ti, porque nosotros vamos para afuera y damos testimonio a aquellos que no conocen, a aquellos que no saben, a todos aquellos que se están perdiendo. La obra se va a cumplir en nosotros, pero también para aquellos que nos ven. Dice Dios que David era conforme al corazón de él. Y entonces no busca hombres y mujeres que puedan, que se sientan sabios en su propia sabiduría, que crean que lo son todo, que lo pueden todo. O sea, Dios ha venido por lo menospreciado, por aquellos que no encajan en el círculo familiar o en el círculo de amistades, en aquel que siempre está apartado de todos. David no estaba con sus hermanos, David estaba siempre con las ovejas y para él era grato, pero no estaba. Dice que cuando empezó la guerra, dice que los 3 hijos de Isaí, los 3 hijos mayores, fueron a la guerra. ¿Y por qué? Porque eran más grandes, porque eran más fuertes tal vez, porque el único trabajo que tenía David era estar con las ovejas, cuidar a las ovejas. Nadie creía que él podía ir a la guerra y matar a aquel que estaba molestando al pueblo de Israel. O sea, nadie creía que David podía ir. Nadie creía que David podía siquiera enfrentarse a ese gigante y sobre todo matarlo, porque siempre hay alguien que quiere tal vez incapacitarnos, inhabilitarnos para poder hacer la obra a la que Dios nos ha llamado, en la que Dios nos ha puesto, y muchas veces ese alguien somos nosotros mismos. Nosotros mismos no avanzamos porque tenemos ese obstáculo frente a nosotros. Y somos nosotros mismos muchas veces. Si Dios nos ha escogido como siervos de cualquier índole, ministrando en cualquier área, no es necesario ser todo un modelo a la vista de los demás, intelectual, como les decía hace rato, pero sí podemos capacitarnos y sí podemos ser los mejores. Siempre que le sirvamos a Dios, debemos dar lo mejor y vamos a llegar a ser los mejores en esa área, en ese lugar,
porque estamos puestos para servirle a Dios, y para servirle a Dios siempre va a ser lo mejor. Y bueno, pues siempre vamos a estar sometidos a Él. Entonces, la idea aquí es disponer nuestro corazón a todo lo que sea el llamado de Dios, a todo lo que sabemos que es llamado de Dios y para Dios. Amén. Vemos que en Hechos 13 Hechos 13:22. Bueno, vamos a leer desde el 20. Dice así: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces vemos que después de haber quitado a ese rey, puso a Saúl, lo quitó, y puso a David como rey, porque lo halló conforme al corazón de Dios. Aquí nos dice que David no fue rey inmediatamente. En cuanto fue ungido, tuvieron que pasar muchas cosas para que David pudiera llegar a ocupar ese lugar. Entonces, no nos desesperemos. No tenemos por qué pensar que si yo quiero servir y no se me da la oportunidad, o no sé, tal vez no me siento capacitada para hacer cierto trabajo en cualquier área, pues ya no se me dio. O sea, yo creí que Dios me había escogido para predicar y pues no, como que no me pasan, como que yo también no pongo mucho de mi parte, entonces no, Dios para eso no me quería. Y entonces, no, pues entonces voy a ver qué hago, y entonces ahora voy a orar, voy a ser oradora y voy a estar, o sea, no porque no se dé en tu tiempo no quiere decir que Dios no te escogió. Si a David no lo puso por rey en ese momento, no quería decir que David ya no iba a ser rey. Ya estaba el tiempo en el que él iba a ser rey. Simplemente tenían que pasar esas cosas, esos acontecimientos en la vida de David para que él pudiera llegar al trono de Israel. Entonces, no te desanimes y no pienses que no vales, o no pienses que Dios te está cambiando de lugar, o que aquí ya no sirves y entonces te vienes para acá. O sea, no. Si Dios te quiere ahí, es porque ahí te quiere y ahí te va a tener. Y entonces también tienes que esforzarte para pelear por ese lugar. Amén. Amén, amén. No debemos ignorar el llamado de Dios, porque como les decía, es un privilegio servirle. Una frase que decía de una canción que decía: ¿cómo amar al prójimo desde el sillón si Dios dejó su trono por amor? Y bueno, yo creo que esto es
algo muy cierto, porque no podemos parar la obra que Jesús mismo empezó cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Si Jesús no se detuvo en ninguna de sus áreas, su ministerio lo siguió hasta el último día, debemos de seguir ese ejemplo, debemos de seguir sus pies, debemos de seguir sus pasos, y pues bueno, siempre teniendo los ojos en Él, puestos los ojos en Él, así como cuando antes de irse les dijo a sus discípulos que deberían ir y predicar por todo el mundo su palabra. Entonces, esto no se queda en el pasado, esto no se queda en el tiempo de los discípulos, no se queda en el tiempo en el que Dios tuvo que partir. Esto es para nosotros hoy en día y nos está llamando a hacer lo mismo, no solamente ir a ser discípulos a todas las naciones, no solamente ir y predicar su palabra, sino que tenemos que servir. Sabemos lo que es servir en nuestra congregación, en nuestra casa, allá afuera y en todos lados donde nos paremos. Entonces, yo te invito, hermano, a que reflexiones, a que pienses en todo lo que Dios ha traído a tu vida, en que si estamos aquí es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Yo creo que cada persona, cada uno de los que estamos aquí, hemos tenido batallas, hemos tenido luchas, hemos querido tirar la toalla muchas veces y hemos dicho hasta aquí, pero Dios es bueno. Dios ha sido bueno con todos nosotros, Dios es bueno en todos los aspectos en nuestras vidas. Muchas veces nos quejamos por la economía, sabiendo que hay gente allá afuera que tiene una lucha peor que la mía y pensamos que todo termina aquí, pero decía esta alabanza, solo me imagino. Y entonces, si solamente ahorita puedo imaginar qué sería el estar delante de Dios en su presencia, no puedo parar ahorita mi servicio a Dios, no puedo pensar en que mi economía no me ayuda, en que mi hermano no me saludó, en que tengo batallas familiares. No puedo pensar que todo eso puede impedir que yo le siga sirviendo a Dios, porque el que menos tiene la culpa de lo que pasa en mi vida es Él. Y es al primero que le echamos la culpa. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué eres esto? ¿Por qué eres aquello? Y sinceramente somos los únicos responsables de lo que pasa en nuestras vidas. Cuando mi hija enfermó y estaba muriendo, yo le decía a Dios, ¿por qué? Y le hacía 1000 reclamos y Dios era el único culpable para mí. ¿Por qué me la das y me la vas a quitar? Y para mí Dios era el único culpable. Cuando pasamos otra situación parecida con mi hijo y que también estaba al borde de la muerte, dije, no vuelvo a repetir lo mismo, no vuelvo a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo sabía, yo había entendido quién era Dios. Yo sé, ahorita yo sé quién es Dios en mi vida, en tu vida, y yo sé que Dios puede hacer grandes cosas y las está haciendo, pero muchas veces somos nosotros quien impide que Dios sobre en nuestra vida, porque Él ahí está y ahí va a estar siempre. El que se aleja es uno, el que no quiere es uno. Entonces te invito, hermano, a meditar en esta palabra. Tal vez no fue algo largo, no fue una predicación larga, pero yo creo que para mí, en lo personal, tiene muchísimo. Dios habló a mi vida como no tienen idea, y pues bueno, no tengo yo para dónde hacerlo. Yo sin Dios sé que soy nada, y la mayor bendición que tengo pues son mi familia, y
sé que todo eso es gracias a Dios. Ahorita yo creo que cada que me paro aquí repito lo mismo y digo que estamos en la escuela, esforzándonos, queriendo ser mejores, pero realmente es porque así es. Estamos capacitándonos, porque yo no sé nada de música, pero quiero ser la mejor en el violín, quiero ser la mejor en la batería, quiero ser la mejor en todo lo que tenga que ver para servirle a Dios. Quiero ser la mejor, y no se trata nada más de que vaya, aprenda un instrumento, sino que entender que yo soy instrumento de Dios. Y si yo me dejo llevar, yo sé que van a venir grandes cosas, y que todo lo que venga y todas las pruebas y todo lo que venga, yo sé que lo puedo soportar, y que Dios siempre va a estar ahí conmigo, porque así como David, no soy yo, no son mis fuerzas, es la capacidad que Dios me ha dado, y es porque Dios va conmigo. Amén. Entonces se ponen de pie, por favor, y vamos a orar. Padre amado, bendito Señor maravilloso, estamos aquí delante de ti, Señor, para ponernos en tus manos, mi Dios, porque queremos, Señor, un corazón nuevo, mi Dios, un corazón lleno de humildad, Señor, un corazón dispuesto, Señor, a agradarte, a servirte, Padre amado. En el nombre de Jesús, mi Dios, quiero darte las gracias por todos mis hermanos, Señor, que se encuentran el día de hoy aquí, mi Dios amado. Yo te pido, Padre amado, que esta palabra haya llegado, Señor, a sus corazones, mi Dios, y hayas permitido, Señor, que tu palabra, Señor, haya penetrado en lo más profundo, Señor, y que no se quede solamente aquí, mi Dios, sino que lo llevemos fuera, Señor, que podamos llevarlo a la práctica, mi Dios. Te pido, Señor, que me ayudes, Padre amado, a ser mejor cada día, Señor, a ser mejor en todas las áreas de mi vida, Señor, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, Señor, con la gente que me ve, mi Dios amado, aquí en la congregación, Señor, con los hermanos, Señor, con mis pastores, mi Dios amado, pero sobre todo contigo, mi Dios. Quiero ser mejor para ti, mi Dios, y yo sé, Señor, que teniendo un corazón dispuesto, Señor, sé que lo voy a lograr, mi Dios, y sé que se va a poder, porque estando tú con nosotros, Señor, no hay nada fuera de ti, mi Dios amado. Con tu ayuda, Señor, podré mejorar todas esas cosas que han impedido que yo crezca, mi Dios, y que han impedido, Señor, que yo pueda ayudar a mi familia, Señor, a seguir tu camino, mi Dios amado. Te pido perdón, Padre amado, porque no he sabido conducirme como tú has querido, mi Dios. Pero en este momento, Señor, me pongo delante de ti, Señor amado, y quiero que se cumpla tu voluntad en mí, Señor, en mi vida, Padre amado, que me permita ser un siervo fiel, mi Dios, un siervo fiel a ti, Señor, dispuesto a agradarte, dispuesto a servirte, Señor, y sobre todo, Señor, a poder, Señor, servirte con esa gratitud, Señor, con ese amor que tú te mereces, mi Dios. En el nombre bendito de Cristo Jesús te doy gracias, Padre amado. Te pido que bendigas a todos mis hermanos, Señor, que se encuentran aquí, Señor, aquellos que no han podido venir, Señor, y aquellos en donde el enemigo los ha tenido alejados de ti, mi Dios. Te pido, Señor, que tú hagas tu obra en ellos, Señor, porque si tú los escogiste, yo sé, Señor, que tú los vas a traer, mi Dios, que van a estar aquí en tu casa, Señor, que van a regresar, Padre amado, a tus pies, mi Dios. En el nombre bendito de Jesús, te doy gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor, porque tú has sido grande, Señor. No tengo nada más que dar. Señor, de todas tus maravillas, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre amado. Mi buen Señor, en totalidad a ti.
like you.